No sé si lo haya notado, pero cuando los creyentes se enfrentan a la dificultad, casi invariablemente acuden al libro de los Salmos. Alguien ha dicho que el libro de los Salmos tiene más manchas de lágrimas en sus páginas que cualquier otro libro de la Biblia. Hay algo en este libro que nos ayuda cuando enfrentamos problemas. Aquí, en las páginas del himnario del Antiguo Testamento, hallamos las palabras que describen lo que estamos sintiendo. Aquí comprendemos que no estamos solos en nuestro problema, sino que otros han enfrentado antes lo que nosotros estamos enfrentando. Aquí descubrimos esperanza en medio de la tempestad, incluso cuando el trueno y el rayo rugen a nuestro alrededor. Leemos el libro de los Salmos y al leerlo sentimos como si alguien hubiera escrito nuestra historia antes de que tuviera lugar. No es sorpresa que el primer libro que publicaron los puritanos en 1640 fuera el de los Salmos, que editaron incluso antes de imprimir la Biblia entera. No tenían los recursos para publicar la Biblia completa, así que imprimieron los Salmos. Fue su apoyo en los días difíciles. Un escritor dice que imprimieron los Salmos porque no había otra obra que abarcara la gran colección de experiencias humanas y la maravillosa respuesta de Dios a esas experiencias. Los puritanos necesitaban esto porque al atravesar dificultades acudían al libro de los Salmos. Como dijo uno de sus dirigentes, todo estaba en el Salterio y estaba ahí antes de que nos sucediera a nosotros. La respuesta de Dios estaba a su disposición. No sé en cuanto a ustedes, pero para mí simplemente leer los Salmos es una bendición. Sin ningún comentario, sin ningún mensaje adicional, sin lecciones complementarias, simplemente leyendo el libro, simplemente leyendo las páginas de este himnario. Pero hay algo interesante que sucede cuando uno examina el canto y busca la razón por la que fue compuesto. Tengo en mi biblioteca 4 o 5 libros de historias de himnos. Es asombroso lo que sucede cuando uno lee la historia de algún himno que uno canta y descubre lo que ocurrió cuando ese canto fue compuesto. Uno nunca vuelve a cantar ese canto de la misma manera. Cuando uno estudia el trasfondo de los Salmos y descubre el suceso que motivó que se compusiera ese canto, podemos apreciar el Salmo por sus verdades y por su aplicación a nuestra propia vida. Corría el año 701 a.C. y Sennacherib era rey de Asiria. Sennacherib era un expansionista y dirigía el temido ejército asirio hacia Israel y hacia el sur, a Judá, conquistando todo lo que se encontraba en el camino. Los asirios eran un pueblo cruel y poderoso y no dejaba tela de duda en eso. En el tiempo de Sennacherib había un reino pequeño llamado Judá y en medio de ese reino había una ciudad llamada Jerusalén. El rey de Judá era un hombre consagrado llamado Ezequías que llegó al trono en su juventud y a diferencia de los que le precedieron, empezó a promover reformas en el pueblo de Judá. Restauró la Pascua, hizo que el pueblo volviera al templo como lugar de adoración, derribó los lugares altos y destruyó la adoración a Baal. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 3 al 7, leemos estas palabras en cuanto a él. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Ese era el rey Ezequías. Al empezar la historia hoy, el reino del norte de Israel ya había caído ante Sennacherib, y los israelitas habían sido llevados en cautiverio. El pueblo sabía ahora que Sennacherib y su ejército sanguinario marchaba hacia Egipto y que todo lo que estuviera en su camino caería por igual. Pues bien, en su camino se hallaba este pequeño reino de Judá y la diminuta ciudad amurallada de Jerusalén. Interponiéndose en el camino de las intenciones de Sennacherib estaba el pueblo de Dios. Los asirios enviaron sus ejércitos para sitiar la ciudad. Los dirigentes de los ejércitos asirios se pusieron fuera de los muros de Jerusalén y empezaron a vociferar sus amenazas y hostigamiento contra los pobladores. Decían cosas tales como: ¿dónde están sus dioses? ¿Y dónde están los dioses de todas las ciudades que hemos destruido? El Dios de ustedes no es mejor que el Dios de ellas, y su Dios tampoco los salvará. En el capítulo 18 de Segunda de Reyes, versículos 29 al 31, leemos que ellos hostigaban a los judíos diciendo estas palabras: Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano.
Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. En otras palabras, les estaba diciendo, no sigan a su dirigente, no le hagan caso a Ezequías. Él les está diciendo cosas equivocadas, y sea lo que sea que ustedes hagan, no le dejen decirles que confíen en Dios, porque Dios nunca los va a salvar. Diciéndolo en el vocabulario de hoy les decían, bien pueden darse por muertos, están en serios problemas. Más o menos al mismo tiempo en que este mensaje amenazador venía de parte del pueblo de Sennacherib, el rey Ezequías escribió otro mensaje de parte del predicador. Como saben, durante el reinado de Ezequías hubo dos profetas. Uno se llamaba Miqueas y el otro era Isaías. Dios le dio al rey Ezequías una palabra por medio del profeta Isaías, la hallarán en 2 de Reyes 19, 6 al 7. E Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. En otras palabras, Isaías le envió a decir a Ezequías, sé lo que oyes que dicen, sé lo que estás viendo, sé cómo se ven las circunstancias, parece que no hay esperanza, no eres coteja para el ejército asirio. Pero recuerda esto, Dios todavía está en su trono y Dios ha oído tu clamor. Pocos días más tarde, Ezequías recibió una carta de Sennacherib. Era una carta amenazante, provocadora y bravucona, diciéndole exactamente todo lo que iba a hacer para destruir al pueblo de Judá. Me encanta lo que sucedió. La Biblia dice que Ezequías tomó la carta y se fue al templo de Dios. Ahí entró y extendió la carta delante del Señor. ¿Alguna vez ha hecho usted esto cuando está atravesando tiempos difíciles? ¿Alguna vez usted simplemente ha tomado su problema y ha dicho, Señor Dios, aquí lo tienes, no sé qué hacer con esto? Así que Ezequías puso la carta ante Jehová Dios y le pidió su auxilio. Su oración se registra en el mismo capítulo 19 de 2 de Reyes. Hacia el final de su oración, Ezequías dice, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Luego regresó a su casa, a su residencia, al lugar desde donde oía las burlas que vociferaban los asirios, de vuelta al ejército que los sitiaba, de vuelta a las circunstancias que parecían imposibles. Los ejércitos iban a atacar a medianoche. Entonces, leemos lo que Dios hizo en 2 de Reyes 19:35. Se nos da un resumen. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Qué cosa más dramática sucedió esa noche? ¿Se imaginan el cuadro? Encerrado en la ciudad, sin esperanza, Ezequías le presenta al Dios Todopoderoso su problema y Dios actúa y se encarga del asunto. ¿Saben? La victoria fue grande y llegó tan hondo en el corazón del pueblo de Israel que para conmemorar la victoria fue compuesto el salmo que estudiaremos hoy, el Salmo 46. Algunos piensan que lo compuso el mismo Ezequías, otros piensan que tal vez fue Isaías quien lo compuso o algún poeta anónimo de Israel. Se lo dieron a los hijos de Coré, pero parece ser claramente el resultado de la gran victoria que el ángel del Señor ejecutó sobre el poderoso ejército de Asiria. Así que hoy, ponemos nuestras manos sobre este gran himno de victoria, himno de regocijo, himno de alabanza. Este himno es un recordatorio de que Dios todavía puede atender y resolver nuestro problema. ¿Lo sabían? Dios no queda apabullado por las ciudades sitiadas que nos rodean o por los enemigos que son mucho más que nosotros. Dios todavía puede hacer mucho más. Puede hacerlo por encima de todo lo que le pedimos o pensamos. Este himno ha sido una gran fuente de consuelo y ánimo para muchos. Estos 11 versículos del Salmo 46 nos recuerdan que al enfrentar nuestros problemas, en nuestras situaciones de asedio, podemos aprender cómo tener victoria en nuestras vidas. Al estudiar este salmo, notarán de inmediato que se divide en 3 secciones, cada una de las cuales termina con la expresión Selah,
que es una señal especial en el himnario del Antiguo Testamento. Cada una de estas 3 estrofas nos recuerdan algo particularmente importante en cuanto a Dios, algo que necesitamos saber cuando enfrentamos problemas. En lugar de seguir un bosquejo en el sentido tradicional, utilizando los recursos divinos, permítanme presentarles 3 principios que les ayudarán a superar los problemas que tienen en su vida. En primer lugar, en la primera estrofa, aprendemos que, cuando vienen los problemas, mejor retírese su refugio. Salmo 46, 1 al 3. Noten lo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Aprendemos en primer lugar que tenemos un refugio asombroso. Amigos y amigas, tenemos un refugio asombroso, ¿no es así? Dice aquí: Dios es nuestro amparo y fortaleza. La palabra amparo realmente quiere decir un lugar tranquilo a donde uno va buscando protección. Vemos que Ezequías siguió este principio, puesto que fue al templo con los problemas que tenía delante y los expuso en la presencia del Señor, en ese tranquilo refugio y ante el Dios Todopoderoso. Dijo: Dios, esta es mi necesidad y esto es lo que necesito que hagas por mí. Halló su refugio en Dios. Un canto favorito dice: Tú eres la fuente de mi fortaleza y la fortaleza de mi vida. Deuteronomio 33, 27 dice: Y el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. El Salmo 91, 2 dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En el Salmo 18, 2 leemos: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cuántos de ustedes se alegran de tener en Dios un refugio a donde poder acudir? ¿Saben? Si usted nunca ha acudido a ese lugar, puede ser creyente y nunca haber encontrado en Dios el refugio y amparo que Él quiere ser para usted. Por favor, noten, cuando tenemos problemas, nuestro primer recurso, no el último, es acudir a Dios. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral del castillo de Wittenberg, en Alemania. Ese fue el arranque de la Reforma protestante. Uno de los beneficios más importantes de la Reforma fue el redescubrimiento del canto congregacional. Lutero tenía fuertes convicciones en cuanto al uso del poder de la música sagrada y las expresó en varias afirmaciones que leí esta semana. Por ejemplo, en una ocasión dijo: si alguien desprecia la música, como todo fanático lo hace, no tengo ninguna simpatía por él, porque la música es un don y gracia de Dios, no intervención humana. Por eso aleja al diablo y alegra a la gente. No sé si ustedes alguna vez oyeron que él dijo eso. Dijo que cualquier persona que no gusta de la música es un fanático. No lo digo yo, lo dijo Martín Lutero. En otra ocasión Lutero dijo: el diablo, el originador de las ansiedades tristes y problemas inquietantes, huye ante el sonido de la música casi tanto como delante de la palabra de Dios. También, puesto que soy un predicador que le encanta la música, me gustó mucho esta otra afirmación de Lutero: no permito que ningún hombre predique o enseñe al pueblo de Dios si no tiene un conocimiento apropiado del uso y el poder del canto sagrado. Interesante. El himno más poderoso de la Reforma fue el himno que compuso Lutero: Castillo fuerte es nuestro Dios, y se basa en el Salmo 46. Este himno llegó a ser el himno de batalla del pueblo, gran fuente de fortaleza e inspiración, incluso para los que murieron como mártires por sus convicciones. Se le ha traducido casi a todo idioma y en inglés hay más de 60 traducciones diferentes de sus versos. Cuando la dificultad y el desaliento acometían a Martín Lutero y a su compañero Felipe Melanchthon, que fueron los arquitectos de la Reforma, se visitaban uno al otro y a veces Lutero decía: Felipe, ven, cantemos el Salmo 46. Así tomaban la versión métrica que había compuesto Lutero y entonaban este gran canto. El primer verso de este gran himno de la Reforma se puede ver cuando se visita Alemania porque, acertadamente, se encuentra en la tumba de Lutero.
Nuestro Dios es un refugio asombroso en nuestros tiempos, en tiempos de Lutero. Noten, en segundo lugar, es un refugio accesible. Noten lo que dice el pasaje: Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Me hace recordar algo que oí. Un padre le preguntó a su pequeño qué es lo que la Biblia dice acerca de la mentira, y el niño respondió: la mentira es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Dios, nuestro amparo, es un auxilio muy presente en momentos de problemas. La palabra tribulaciones se puede traducir como lugares estrechos. Es como cuando uno se halla entre la espada y la pared. No se sabe qué hacer. La expresión pronto auxilio quiere decir que es fácil hallar a Dios, y cuando se le halla, es suficiente para toda situación. Dios nunca se esconde de nosotros cuando estamos en problemas. Está más presente con nosotros que cualquier amigo o pariente pudiera estar. Piénselo. Para empezar, Dios está más presente para nosotros que el mismo problema que nos ha empujado hacia Él. Es un amigo en necesidad y amigo en verdad. Como leemos en Éxodo 33:14, las palabras de Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios está a nuestro alcance. Luego noten, en tercer lugar, es un refugio eterno. Es un refugio no solo accesible, sino también eterno. Dicen los versículos 2 y 3 del Salmo 46. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí el salmista está tratando de imaginarse todas las calamidades que podrían ocurrir: la tierra siendo removida, las montañas destruidas. Se imagina todo lo que puede imaginarse en cuanto a desastres naturales y nacionales, y dice que aunque sucedan todas esas cosas, todavía hay Dios. Busquen el Salmo 102, 25, 28 y leamos lo que dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Cuando vienen los problemas, acuda a su refugio. Es un amparo asombroso, está disponible y es eterno. Cuando todo lo demás falla, todavía queda Dios. Noten, en la segunda estrofa de este salmo, que hay que descubrir de nuevo su fortaleza. Cuando vienen los problemas, redescubra su fortaleza. Salmo 46, 4 al 7. Hay dos pensamientos en esta estrofa. En primer lugar, usted necesita redescubrir que tiene un poder secreto por dentro. Versículo 4. ¿Lo sabían? Permítanme decirles algo que para mí resulta realmente interesante. Cuando una ciudad antigua pensaba que iba a sufrir asedio de parte de alguna otra nación, lo que más temían no era el enemigo, ni tampoco los terraplenes que podían levantar, ni siquiera sus armamentos. Lo que más temían era su provisión de comida y agua dentro de la ciudad amurallada. Así que cuando Ezequías se dio cuenta de que los asirios venían contra Jerusalén, tuvo tiempo suficiente para hacer algo de preparativos. Ejerció todo cuidado para ver que su ciudad estuviera protegida. Escuchen lo que hizo. En el valle del Cedrón, en las afueras de Jerusalén, hay un manantial profundo, burbujeante, llamado la Fuente de Gihón, que provee de agua a Jerusalén. Había que protegerla. Así que Ezequías hizo construir un acueducto de más de 500 metros de largo, cavado en roca viva. Así llevó las aguas del manantial de Gihón por debajo de las murallas de la ciudad de Jerusalén a un reservorio que se hallaba precisamente en medio de la ciudad. Luego cubrió toda evidencia de la fuente y lo hizo de manera tan clandestina que Sennaquerib y los asirios no tenían ni idea de la provisión de agua ni de lo que había sucedido con la fuente. Si Dios no hubiera eliminado a los asirios aquella noche, Ezequías habría tenido agua suficiente dentro de la ciudad para mantener a su pueblo vivo por largo tiempo. Así que leemos en el versículo 4. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Cuántos de ustedes saben que en medio de la ciudad amurallada, con todos los problemas que nos rodean, uno tiene un recurso en la persona del Espíritu Santo de Dios?
En todas partes del Nuevo Testamento en donde se mire se halla esto. El Señor Jesús enseñó un poderoso recordatorio a su pueblo. En Juan 4, 13 al 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Luego, de nuevo, en Juan 7, 37, 38 leemos: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted tiene al Espíritu Santo de Dios, usted tiene un recurso secreto del que nadie sabe. Está muy dentro de su propia persona. Es el mismo Dios Santo encarnado en usted por medio de su Espíritu Santo. Cuando los problemas surgen, no mire hacia afuera. Jamás se encontrará nada allá afuera que se asemeje siquiera al recurso del Espíritu Santo que vive en usted. Es el Dios Todopoderoso, es la fuente que nunca deja de fluir. Ustedes tienen un poder secreto en su interior, pero si siguen leyendo en el Salmo, también descubrirán que ustedes tienen una persona secreta por dentro. Noten los versículos 5 al 7. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Pueden ver cómo en este salmo se refleja lo que Dios hizo antes del amanecer? Cuando el ángel del Señor mató a todas esas personas y se regocijaron por la victoria del Señor, o como la cuarta persona en el horno ardiente del libro de Daniel. Miraron dentro del horno y allí estaban no solo Sadrach, Mesec y Abed-nego, había una cuarta persona, semejante a hijo de los dioses. Dios estaba en el fuego con sus hijos. Como los discípulos en el mar de Galilea, navegando una noche ante tempestad, están aterrados hasta el pánico, no saben qué hacer, el Señor duerme en la popa del barco. El que creó las olas y el viento dijo apenas 2 palabras: calma, enmudece. Y todo pasó. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando atravesamos problemas miramos a todos lados excepto al lugar apropiado? Preferiría estar en medio de una tormenta con Dios en el barco que en la orilla sin Él. Preferiría estar en el fuego con el Señor y Dios protegiéndome que estar fuera del horno sin su provisión. La Biblia dice que cuando atravesamos problemas debemos reexaminar, recordar que tenemos 2 recursos secretos, el Espíritu Santo y Dios mismo en medio nuestro. Cuando llegamos a la tercera estrofa, se nos recuerda que cuando surgen los problemas debemos redirigir nuestros pensamientos. Salmo 46, 8 al 11. Aquí tenemos para nosotros un maravilloso recordatorio para cuando enfrentamos problemas. Hay algo de sentido psicológico en esto, hay algo de sentido terapéutico en la expresión, pero sobre todo, hay en ella un sentido teológico. Es la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué necesita hacer usted cuando atraviesa problemas? Pues bien, en primer lugar, para redirigir sus pensamientos, repase las obras del Señor. Noten lo que dicen los versículos 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Cuando usted está atravesando momentos difíciles en la vida, cuando los problemas le salen al paso, una de las cosas más grandes que puede hacer es mirar por sobre sus hombros y repasar lo que Dios ha hecho por usted. Recuerde que el Dios de hoy es el Dios de ayer. Es el Dios que le ha sostenido hasta llegar al lugar en donde está hoy. Es el Dios que le ha sacado victorioso de otro problema que usted ha experimentado. Es el Dios que está con usted en medio de la prueba presente. Me encanta lo que dice la historia de Sennacherib. A la mañana siguiente se levantó y todo lo que halló fue cadáveres. ¿Cómo podría alguien olvidarse de una intervención victoriosa como esa? ¿Cómo podría alguien olvidarse de las intervenciones que Dios ha exhibido en su vida? Una de las cosas que me encanta contarle a la gente, y trato de animarles a que lo hagan, y trato de ser fiel todos los días haciéndolo yo mismo, es anotar lo que Dios hace en su vida anotándolo en un diario.
Yo he estado llevando un diario desde 1994. Ahora me encanta volver sobre mis pasos cuando estoy anotando algo en mi diario en un día en particular y decir, me pregunto, ¿qué sucedía en mi vida en ese día en 1994? Así regreso toda la pila de papeles y saco esas 2 páginas y leo. ¿Saben una cosa? Me había olvidado por completo de eso. Me había olvidado de lo que Dios hizo. A veces uno puede entusiasmarse a más no poder por lo que Dios hizo por uno años atrás, entusiasmarse con emoción, simplemente pensando de nuevo en esas circunstancias. Miren las obras del Señor. Uno ve lo que sucede. Satanás nos aísla en nuestra calamidad presente y nos pone fuera del contexto de las grandes obras de Dios. ¿No es eso lo que Él hace? Nos hace pensar que esto que estamos atravesando precisamente en estos momentos es todo lo que hay y que nadie más interviene. Pero todo esto no es sino fugaz y destello en el mapa. Y tenemos que recordar las veces que Dios nos ha ayudado en el pasado. Miren las obras del Señor. La segunda parte de la última estrofa nos recuerda que necesitamos no solo repasar las obras del Señor, sino que también debemos apropiarnos de las palabras del Señor. Noten lo que dice en la conclusión de este himno. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Una gran parte de todo eso se halla en las 2 primeras palabras. Quédense quietos. Estén quietos. Eso es lo que les decimos a nuestros hijos. Esténse quietos. A veces pienso que Dios se inclina sobre el barandal del cielo y nos ve correteando por todos lados en actividades frenéticas y simplemente se inclina un poco más, como nosotros hacia nuestros pequeños diciendo, quédense quietos. Cuando usted anda frenético haciéndolo todo y no puede hallar a Dios en medio de su frenesí, necesita retirarse a su refugio, redescubrir su fortaleza, quedarse quieto y conocer que Dios es Dios. Estos versículos nos dicen que nos quedemos quietos lo suficiente como para oír al Señor y saber que está con nosotros y que Él tiene un plan para nuestro futuro. ¿Saben ustedes cuál es el plan de Dios? Ser exaltado entre las naciones y exaltado en la tierra. Él será exaltado en nuestras circunstancias si nos estamos quietos y conocemos que Él es Dios. Confiar en que Él lo hará. Por segunda vez el salmista dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. No deje que esto se le escape. No lo lea como si fuera algo que quiere olvidar. 2 veces dice este salmo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién es el Señor de los ejércitos? En el hebreo es Jehová Sabaoth. El Señor de los ángeles, el Señor de los ejércitos celestiales. Piénselo. En la historia que leímos en Segunda de Reyes, una noche el Dios Todopoderoso envió al ángel del Señor, un ángel, a que descendiera y destruyera a 185,000 asirios que estaban decididos a destruir al pueblo de Dios. Este pasaje no dice que tenemos sencillamente un ángel. Tenemos con nosotros al ángel de todos los ángeles. De cuando en cuando, la gente se da a la novelería de los ángeles. Cada quien tiene su ángel. Los ángeles les ayudan a encontrar un lugar donde estacionarse y toda clase de cosas extrañas. Nunca he tenido un ángel así, pero, ¿saben? Dicen, y me inclino a creerlo, que tenemos un ángel de la guarda. Probablemente tengo un ángel de la guarda, o si no, no estaré aquí ante ustedes. No hubiera sobrevivido. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Preferirían tener su propio ángel o preferirían tener al Señor de los ejércitos como su Dios? Amigos, tenemos al Dios Todopoderoso en el corazón. Dios no nos ha revelado muchas de las cosas que la gente anda hoy diciendo en cuanto a los ángeles, pero lo que sí nos ha revelado claramente es que el Señor de los ángeles vive en nuestro corazón. Cuando estamos en medio de nuestros problemas, necesitamos orar al Señor de Sabaoth, al Señor de los ejércitos, y decirle, Señor Dios de los ejércitos, sé conmigo. ¿Saben cómo se dicen las palabras con nosotros en el idioma del Antiguo Testamento? Se dicen Emanú, y de ahí obtenemos la palabra Emanuel. Dios es Emanuel. El Señor de Sabaoth, Emanuel, está con nosotros.
Anna Whitall Smith escribió hace algunos años un libro titulado El Dios de toda consolación, y ahí ella relata su experiencia. Dice que había estado atravesando un tiempo de gran dificultad en su vida, que tenía muchas preguntas sobre sus problemas y dificultades y no sabía qué hacer. Como muchos de nosotros cuando nos vemos frente a problemas, ella pensaba que nadie jamás había tenido problemas como ella estaba teniendo. Todo era particular para ella. No había nadie que pudiera comprenderla. Entonces, esto fue lo que sucedió. Contado en sus propias palabras, dice: «Sucedió que se estaba quedando cerca de mí por unas pocas semanas una mujer a quien consideraban ser una creyente profundamente espiritual y a quien se me había dicho que fuera para pedirle ayuda adicional en mis problemas. Así que reuní todo el valor que pude y una tarde fui a verla. Le conté todos mis problemas y esperaba, por supuesto, que ella se interesara profundamente en mí y que hiciera hasta lo imposible para ayudarme. Me escuchó con toda paciencia, sin interrumpirme. Pero cuando terminé mi historia e hice una pausa esperando que ella respondiera con gran lástima y consideración, ella se limitó a decir: «Sí, todo lo que dice puede ser cierto, pero a pesar de todo, queda Dios». Esperé unos minutos para ver si ella decía algo más, pero no dijo nada más, y mi amiga la maestra tenía el aire de haber dicho todo lo necesario. Sabía que no diría nada más, pero yo seguí. «Usted no comprende lo serio y aturdidoras que son mis dificultades». «Oh, sí, lo comprendí», replicó mi amiga, «pero como ya te lo dije, queda Dios». No pude inducirla a que me diera otra respuesta. Me pareció desilusionante e insatisfactoria. Me sentí que mis experiencias peculiares y hostigamientos no podían recibir como toda respuesta una afirmación tan mera y tan sencilla. «Sí, pero hay Dios». Sabía que Dios estaba ahí, por supuesto, pero yo sentía que necesitaba algo más que simplemente Dios. Llegué a la conclusión de que mi amiga, a pesar de toda la reputación grandiosa que tenía como maestra espiritual, en cualquier caso, no pudo captar la peculiaridad de mi caso en particular. Sin embargo, mi necesidad era tan grande que no me di por vencida al primer intento. Volví a verla, vez tras vez, siempre con la esperanza de que ella en algún momento empezaría a comprender la importancia y peculiaridad de mis dificultades y me diera alguna ayuda adecuada. Pero de nada sirvió. Nunca pude sacarle alguna otra respuesta. Al final, debido a que ella lo decía tan a menudo y parecía tan segura, empecé a preguntarme casi a medias si en realidad, y después de todo, Dios tal vez era suficiente, incluso para mi necesidad, por abrumadora y peculiar que yo pensaba que era. De la pregunta pasé gradualmente a creer que siendo mi Creador y mi Redentor debía ser suficiente. Al fin, una convicción se desató dentro de mí acerca de la suficiencia de Dios. Mis ojos se abrieron al hecho de la absoluta y total suficiencia del Dios Todopoderoso. Mis problemas desaparecieron como por arte de magia y no hice sino preguntarme cómo pude haber sido tan necia como para poder dejarme atormentar por mis problemas cuando todo el tiempo Dios estuvo ahí. El Todopoderoso, el Dios que todo lo ve y que me había creado, que estaba a mi lado anhelando cuidarme y ayudarme, y por fin me di cuenta que Dios era suficiente. Mi alma al fin descansó. Pensé, al terminar de leer lo sencilla y profunda que es esta declaración, ¿qué quiere decir que Dios es suficiente? Suena como vocabulario santurrón que alguien repasa para dar como respuesta a las preguntas. Pero no es así. Permítanme preguntarles de esta manera: ¿usted espera que Él sea suficiente? Porque si no lo es, ¿a dónde planea ir como un plan B? Si ya ha agotado toda la suficiencia del Dios Todopoderoso, ¿a dónde va entonces? No, Él es su Creador, su Redentor y su sustentador. Él es quien le amó lo suficiente como para dar su vida por usted, y cuando usted acude a Él, el Todopoderoso del universo, con cualquiera que sea el problema que tenga, Él es suficiente. Dios es suficiente.
Ya sé que usted necesita consuelo y ánimo de parte del pueblo de Dios. No estoy desdeñando los ministerios personales del uno para el otro, pero cuando todo esto queda a un lado y usted está totalmente solo a las 3 de la madrugada en su dormitorio o solo a las 3 de la madrugada en algún cuarto de hospital y todo lo que hace es mirar al cielo raso y no hay nadie ahí sino solamente usted y la oscuridad, Dios es suficiente. No sé cuál sea su problema, pero trate de pensar en su problema en relación al Dios Todopoderoso. Él es suficiente.